corporativas y, por supuesto, un amplio currículum que tiene también Andrés, quien nos acompaña el día de hoy. Acá estoy viendo analista, consultor, docente universitario, MBA. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por acompañarnos. Hola, Santi, un gusto. Fito, Edu, Patricia. En general, hay mucha gente que en esta discusión toma posiciones hasta fanáticas, ¿verdad? Respecto al tema de las tarjetas de crédito. Está el extremo que te dice, ni por si acaso una tarjeta. Nunca una tarjeta. En casa, por ejemplo, papá y mamá, cuando ven una tarjeta, ya inmediatamente la satanizan. Y yo trato de explicarles y decirle, en este caso sí, en este caso no. Trato de explicarle que una es de débito, la otra de crédito. Hay como que una discusión ahí, ¿verdad? Después tenés a la gente que tiene 70 tarjetas de crédito. Una es la del súper que te da 30% de descuento, la otra es la de las compras de la ropa, la otra es la de las compras de electrodomésticos, la tarjeta de combustible. Y vos ves qué cantidad de tarjetas tiene esta persona. Después tenés el que con los puntos te soluciona la vida. Y te dice, no, yo esto saqué con puntos directamente, canjeé mis puntos. Y otro que acumuló sus puntos y no sabía que tenía. Hoy la gente, Eduardo, está financiando compras de alimentos con tarjetas de crédito. En parte se está financiando. Lo que ocurre es que con la alta inflación, la gente está teniendo dificultad de poder compensar esa suba de precios teniendo ingresos estáticos, por decirlo de alguna manera. Los ingresos se mantienen en un cierto nivel y los precios están subiendo por encima de esos ingresos y tal vez de las posibilidades que tienen las personas de poder tener ingresos pasivos. Entonces, la tarjeta de crédito surge como una herramienta que puede servir para que la gente pueda cerrar esa brecha, pero hay que tener muchísimo cuidado. Santiago, estabas detallando los casos. Justamente hay gente que no tiene tarjeta, hay gente que tiene demasiadas tarjetas, pero tenemos una enorme carencia de educación financiera en nuestro país. La gente no tiene en cuenta las comisiones, no tiene en cuenta los gastos de mantenimiento, no tiene en cuenta de que si tenés más de una tarjeta estás pagando esos gastos de mantenimiento por la cantidad de tarjetas que vos tenés. Hay tarjetas que no tienen, hay un montón de posibilidades y la gente directamente responde, ¿tarjeta de crédito sí o no? Y tiene muchísimos matices el tema. Y Andrés nos va a mostrar esto a la vuelta de la pausa. No sé si tienen ahí en imagen. Ahí ya vamos a poner. Dice fuente de financiación y tenés toda una gama de cosas que Andrés nos va a explicar a la vuelta de la pausa. A mí ya me duele la cabeza de ver. Ya me duele la cabeza. Nada. ¿Por qué no me avisaban que íbamos a dar clase hoy? ¿Cómo pago? Hoy damos clase de finanzas en la lupa a la vuelta de la clase práctica de hoy con Andrés. La gente dice, este reporte que compartió el diario Última Hora, está volviendo a usar la tarjeta de crédito. Algunos usan para financiar alimentos, compras en supermercados, cuestiones así cotidianas y qué sé yo. ¿Qué es lo que se está viendo hoy en materia de inflación y en materia de esto que trae el diario Última Hora? Hoy les invito a leer la página 16 con un análisis que precisamente realiza el diario Última Hora. En la página 16, voy a ir hasta ahí, Eduardo Villalba, a página completa, dice inflación y un rumbo incierto. Y me gusta en los términos que siempre habla Eduardo porque aterriza en un lenguaje fácil lo que parece tan lejano como la inflación. ¿De qué se trata esto, Eduardo? Cuando hablamos de un rumbo incierto, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas del contexto actual que escapan a la realidad a la que estábamos acostumbrados en términos de inflación. Inflación es suba de precios. Hablamos de que sube el queso, sube el pan, sube la leche, suben los combustibles. Y si tenemos en cuenta solamente estos elementos, hablamos de cosas que la gente consume prácticamente en su día a día. Son cosas demasiado importantes, demasiado claves y fundamentales para el movimiento de las familias, de la gente, para su consumo. Y entonces tenemos una inflación, por ejemplo, al cierre del mes de abril ya de 5%. El año pasado, al cierre de 2021, tuvimos una inflación de prácticamente 7%. Nosotros estábamos acostumbrados a inflación
en torno a 4%. Es el objetivo del Banco Central, tener una inflación cada año de 4%. Si nosotros vemos 2021 y 2022, ya tenemos más de 10% de inflación. ¿Te acordás antes cuando se tenía el sistema de salario mínimo que teníamos que llegar a un 10% para que justamente se haga el ajuste del salario mínimo? Eso se cambió posteriormente. Parecía que ese lapso de tiempo en el cual la inflación iba a llegar a un 10% no llegaba nunca. De hecho, que era la queja de prácticamente todos los sectores de que se tardaba demasiado en hacer ese ajuste porque las mediciones del Banco Central decían 3%, 2%, 3%, 4%, no llegábamos nunca a esa línea. Ahora estamos prácticamente en 2 años sobrepasando eso y es un escenario muy inusual que está condimentado por el escenario internacional, pero que nos afecta directamente, golpea a los bolsillos de la gente de nuestro país. Y ahí es donde el comportamiento se ve un poco, y le preguntaba el otro día a Eduardo, vos me decías, Edu, que no es posible desagregar alimentos en particular quizá en el reporte que realiza el Banco Central del Paraguay. Pero sí se puede ver que compras en supermercados o en lugares donde uno va para comprar alimentos aumentan el reporte final de la tarjeta de crédito. Claro, sí, no, la situación es muy compleja, Santiago, porque las familias están sufriendo demasiado el tipo de inflación que tenemos, porque la inflación habla de la suba de precios en general. El Banco Central establece una canasta familiar y hace el monitoreo de todos los precios que forman parte de esa canasta. Tenemos ítems que la gente dice no es parte de la canasta básica, porque justamente el Banco Central no mide tampoco una canasta básica, sino lo que hace es ver todos los precios de los productos y servicios de mayor consumo de las familias y con eso establece una metodología. Vemos que no solamente los alimentos y los combustibles están subiendo a esta parte, siendo los principales, pero no los únicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sube el combustible, suben otros precios dentro de la canasta familiar. Cuando suben los alimentos en un 20%, por ejemplo, que es la medición hasta el mes de abril interanual, tenemos que hay también otros productos que están alineados dentro de lo que es, por ejemplo, el aumento internacional del precio del trigo, bajando a la realidad de nuestro país, hace que suba el precio de los panificados. La harina, todo lo que debe haber sido. Se tiene un impacto directo del escenario internacional en lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Los factores son de afuera prácticamente a esta altura, porque el tema del conflicto de Rusia-Ucrania es lo que está haciendo que suba el precio de los commodities, que suba el precio del petróleo. Esto se vuelve a la realidad paraguaya en la suba del precio de los combustibles, de los alimentos, pero el escenario externo solamente no nos ayuda a nosotros con los bolsillos en los precios diarios, en el sentido de que nosotros necesitamos respuestas y necesitamos una inflación mucho más reducida para no tener una explosión de indicadores como por ejemplo la pobreza. Si nosotros tenemos una inflación de 70% explicada por alimentos y combustibles, es la gente más pobre la que sufre eso, porque no tiene posibilidad, no tiene de repente forma de tener más ingresos o de ampliar lo que está percibiendo mensualmente, diariamente, para poder hacer frente a eso. Ustedes habían publicado qué alimentos, por ejemplo, en particular, se habían disparado. Y ahí veíamos tomate, lechuga, mandioca. Eso fue variando incluso, aumentando más en los últimos tiempos, ¿o se estabilizaron un poco esos precios? Por ejemplo, frutas, hortalizas están teniendo todavía niveles de aumento cuando hablamos de comparativos interanuales y en cuanto a precios, pero se está teniendo una dinámica un poco más reducida. Sin embargo, lo que hay que mencionar, me parece, Santiago, muy importante, es que la inflación, la suba de precios se maneja con cierta inercia. Es como el caso de un vehículo, ponerle que estás conduciendo a 90, 100 kilómetros por hora. Cuando vos empezás con el freno, lo haces paulatino. Eso, la velocidad se va reduciendo de a poco. Con la velocidad de la inflación pasa algo similar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una inflación mensual de 1.5% en abril. En meses anteriores teníamos en torno a 1%, en enero también tuvimos 1.5%, son los niveles más altos. En los próximos meses probablemente tengamos algo un poco más estabilizado, un poco menor,
pero no podemos bajar de 1.5% seguramente a 0% o menos 1%. O sea, los precios van a seguir estando elevados, los precios van a seguir subiendo y lo que preocupa es que se genera una nueva base de precios a partir de la cual tenemos un piso nuevo al que no estábamos acostumbrados, por ejemplo, combustibles. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que volvamos a tener combustible a 4.000 guaraníes? Tan lejano quedó eso realmente. Totalmente. Son las 10:12 minutos. A la vuelta de la pausa vamos a ir a la pizarra con... Vamos de hecho ya a la pizarra, Andrés, y a la vuelta de la pausa vamos a desarrollar. Y te puedes sentar ahí, Fito, si querés. Acá te sentás, voy a llevar esto ya para cumplir con la Pero no publicidad. toques nada de lo que Acá en mi está ahí, lugar, Fito. Santi. No toques. No toques nada, Fito, por favor, de lo que hay ahí. ¿Quieres que me ponga a este lado, verdad? Rápidamente, tarjetas de crédito, para saber nomás, viste que el docente te dice cómo está la clase, ¿verdad? ¿Tarjeta de crédito sí o tarjeta de crédito no? Fito, Sí, sí. sí. Vos sos pro tarjeta. Casi no uso, pero está ahí. Aprobado entonces. Sí. Pati, Solo para viajes al exterior. ahí está, viste. Puntualmente, no sé si acá hay viajes al exterior. Sí, por está, ejemplo. está. Están Vamos los a ver qué me digo, dicen sobre eso. Digo que casi no uso porque está ahí al tope de deuda. O sea, no puedo usar. No, pero eso es bueno. rico, todo en Eduardo, efectivo. ¿Tarjeta de crédito sí o no? Sí. Sí, tarjeta de crédito. Lisa Araujo, tarjeta, sí, dice Lisa Araujo, tarjeta de crédito. Ever, tarjeta de crédito, viste, no. Acá los muchachos, levanten un poco todo, sí o no tarjeta. Mario dice sí, sí. Rufi, no dice Rufi, tarjeta de crédito. Acá hay una disputa ya que no sé cómo en casa estarán, ¿verdad? Te voy a preguntar después a vos, Andrés. Pero acá ya vemos todo lo que nos va a explicar, racional, emocional, estabilidad, estrategia de inversión, abundancia, acumulación de deudas. Bueno, todo esto de las buenas prácticas vamos a hablar enseguida a la vuelta de la pausa. Te quiero hablar, 22 ya ahora, momento de iniciar la clase. Andrés, la pregunta es la que se está haciendo la gente en casa y ante la falta, como decía Eduardo hace rato, de educación financiera. ¿Cuándo sí una tarjeta de crédito, cuándo no una tarjeta? La primera pregunta que te hago es, tomando el ejemplo de Patti, sin entrar todavía en detalles de esto, Patti decía para viajes. Esa es una buena decisión. Excelente estrategia. Bien, Patti, punto para Patti en la clase. ¿Vos para qué usabas? No puedo usar, ahora está al tope. Pero, No puede contar todo, pero usa mucho. no, pero escuchame una cosa. Para Patti es una buena decisión si no se va a Argentina, porque tenemos un compañero que se fue y usó la tarjeta en Argentina y le vino Ese es el otro triple de caso. caro Eso todo lo voy que a compró. contar. Vos sabés que alguien, Ese otro. un compañero, Chocho, vino porque dijo que compró en Argentina, todo era barato, que se fue a comer y le salió baratísimo, que era una... Él estaba chocho con su viaje. Pagó todo con tarjeta de crédito, ¿verdad? Ah, ya sé. Llegó acá y le salió 7 veces más o menos. Le ¿Por salió qué? todo Por el tipo de cambio. Con el por el dólar. tipo de cambio. Que esa es una malísima decisión. Para Argentina sí. Para Argentina fue una Salvo de malísima. Argentina. Una malísima, no voy a decir que fue Enrique. No, disimulando le dije yo a Fito y él cuenta. ¿Qué es lo que dice acá Andrés? Bueno, Santi, para mí lo primero y lo más importante es el orden y la planificación. Y la gente tiene que ser consciente de que si tiene unos gastos, vamos a decirle 100, y genera 80, esa diferencia de 20 es deuda. Alguien está prestándote. Y mucha gente, cuando tiene la tarjeta de crédito, se confunde como que siente que está disponible la plata. Y la usa o la malgasta. Y ahí comienza un problema que nos lleva a este pequeño ejemplo acá que hice rápido para tratar de entender. Si digamos que tengamos una tarjeta de crédito con un límite de deuda de 10 millones, gastas 3 millones el primer mes, pagaste 1, te queda 2 de deuda. El siguiente mes volviste a gastar 3 millones, pagaste 1, ya estás en 4 millones de deuda. Vos seguís teniendo el pensamiento que tenés disponible, pero en realidad vas acumulando deuda. El tercer mes la misma cosa, ya estás en 8 y en 5 meses estás en rojo y ya está con tu tarjeta hasta acá, ¿verdad? Y ahí es donde comienzan los problemas. Entonces lo primero es tener una conciencia, un orden, una planificación en la cual, ¿verdad?, uno decida cómo usar la tarjeta, ¿verdad? Voy a adelantarme un poquitito a las buenas prácticas y después me voy a los errores, ¿verdad? Sí. Las buenas prácticas, por ejemplo, serían tener
una tarjeta de crédito, lo más ordenado posible es tener una tarjeta de crédito que utilices para los gastos básicos, supermercado, farmacias, combustibles, restaurantes, por ejemplo, entretenimiento, ¿verdad? Y esa tarjeta uno tiene que tener la disciplina de cancelarla el 100%, o sea, no financiar estos gastos corrientes. O sea, yo voy al supermercado Sí, y me dicen, te cuesta 20% de descuento tenés comprando esto. ¿correcto? Una buena práctica está ahí. Sí, Y le digo al cajero, haceme en 3 pagos. mal, Mal. sí, Error. error. ¿Qué tengo que hacer con esa compra que hice? Lo que vos haces es, a lo mejor estás llegando, ya tenés poco efectivo en tu saldo, entonces vos utilizás la tarjeta, ¿verdad? Y eso vas a pagar dentro de 30 días. Entonces ahí estás utilizando realmente como comprar a crédito. Pero cuando te viene el extracto de todos estos gastos básicos, lo correcto es no financiarlo, sino que cancelar el 100%. Y la otra tarjeta, que tengas otra tarjeta que la utilices para las compras extraordinarias o compras a plazo. Por ejemplo, muebles, equipamiento para el hogar, electrónica, viajes, ¿verdad? Que vos puedas tener el orden de decir, bueno, esto lo voy a pagar en 6 cuotas, lo voy a pagar en 12 cuotas. E incluso hay muchas compras que esto vienen con promociones de sin intereses. Acá me parece el primer tip súper interesante. Si compro combustible, si es para el súper, si es para la farmacia o para el restaurante, cancelar el 100% al mes. No realizar. Nos decía hace unos días una economista, nos decía, pagá de acuerdo a la vida útil de lo que compraste. Si es comida y comiste todo en el mes, tenés que pagar en el mes. Claro. Si es el súper o si es combustible, gastaste todo el combustible en ese mes, tenés que pagar el 100% en el mes. Exacto. Si es Así un es. mueble que te va a durar no sé cuánto tiempo, ahí podés hacer en cuotas. Exacto. Y acá lo que sí podría eventualmente financiar entonces, Andrés. Correcto. Electrónica, muebles, Equipamiento del hogar. equipamiento del hogar, viajes. Sí. Ahí es correcto. Ahí es correcto. Fantástico. Y entonces, teniendo este ordenamiento, ¿verdad? Después también una buena práctica sería utilizar los beneficios, los descuentos que hay y los puntos, ¿verdad? Hay mucha gente que ahora con el precio de los combustibles me dijo, no, yo tranquilo pagué con puntos, ¿verdad? Y es un beneficio que uno lo puede aprovechar y es bueno contarlo porque a veces la gente no entiende qué son esos puntos que están en el extracto. Se pueden utilizar para pagar cosas. Y por último, ¿verdad? Si hay una situación como esta, en donde vos ya llegaste al punto, ¿verdad? ¿Qué hago? Ya no tengo más crédito. Le pedís al banco un aumento y no te da, y estás ahí, burnout, como se dice, ¿verdad? Y entonces tenés dos opciones. No son las mejores, lo ideal es no llegar acá, pero uno es tener un plan de desendeudamiento. O sea, todos los meses tenés que generar para ir bajando de vuelta eso. O la otra, hay opciones en el sistema de compra de deuda. Uno va al banco, le dice, no puedo más pagar mi tarjeta, el banco compra la deuda y te lo refinancia a más plazo, vas a pagar más caro el interés, que este interés que hoy pagas en tarjeta, que es entre el 13 y el 15%, pero te va a permitir pagar la cuota, ¿verdad? Claro. Eso ya es una situación de extremo, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito lo de las buenas prácticas. En cuanto a los errores, este es uno de los principales, ¿verdad? Un gran error es pagar el mínimo. Ese es un gran error porque uno está pagando 70% de lo que está pagando es intereses nomás. Y ahí sumás con lo que ya de por sí tenés como inflación, por ejemplo, que marcabas, Eduardo, y estamos en el horno. Sí. En el horno. Estamos en el horno. Totalmente. El pago mínimo. Es interesante lo que dice que estás pagando 70% de interés. O sea, si vos pagaste 300.000, 220.000 es solo interés, no estás cancelando la deuda. Correcto. Estás cancelando 80.000 nomás de deuda. Correcto. Y en el ejemplo me parece fundamental. Vos estás feliz porque hiciste, por ejemplo, un viaje, como el caso de Patty, ¿verdad? Y decís, me salió 30% menos el viaje porque tenía un descuento con tarjeta de crédito. Pero resulta que decidiste hacer el pago mínimo. Ahí te fuiste al horno. Claro, ahí estás, ¿verdad? Entonces, este error es el que más se ve en este comportamiento, porque la gente hace esto, ¿verdad? Gasta esto y, bueno, cancela lo que puede. Gasta esto y cancela lo que puede. Y ahí se le va creando la bola de nieve famosa. Y en realidad no cancelás, lo que haces es alargar nomás Claro, tu o sea, tu pagás- crédito, o sea, te da más tiempo para, qué sé yo, para que no
no te pese más, pero termina pesándote Y mucho lo que más. hace mucha gente es, bueno, todo depende de esto, ¿verdad? De esta orden, porque hay mucha gente que genera ingresos constantes y hay otra gente que genera poco y de repente mete un golpe, ¿verdad? Genera poco y esa gente puede usar este sistema de ir pagando el mínimo, Claro. porque tiene una entrada o planifica pagar con el aguinaldo o lo que sea, ¿verdad? Claro. Todo esto hay que planificar. Por eso pongo acá, conciencia es lo primero, ¿verdad? Otro error que tenemos es tener más de 2 tarjetas de crédito si no sos un experto, ¿verdad? O sea, a todos los bancos decirle sí, porque al final podés caer en la tentación de gastar. Es que vos podés plata en las tarjetas, Claro, ¿verdad? Que no tenés en tu bolsillo. Y pero ahí es después, donde yo pero decía esto, ¿verdad? además, ahí ocurre lo que siempre está ahí el diablito acá, que te dice, dale, usa así, que usa así. Y hacer la bicicleteada. Con una tarjeta sacar y pagar la otra, después sacar la otra, pagar la otra, entrar en la bicicleteada, que es Y la otro muerte. error, Santi, Fito, que se ve muchísimo acá, es el adelanto de efectivo con la tarjeta de crédito. Ese es un craso error y se ve muchísimo, ¿verdad? La gente agarra, se va al cajero con la tarjeta de crédito, extrae 1 millón de guaraníes y eso, le cobra comisiones altísimas, las tasas son más altas y encima el banco se da cuenta de que está con un problema financiero, le saltan el scoring y finalmente sus créditos y todo eso van con tasas más A altas. mí me pasó una vez que tenía que sacar plata y no me funcionaba la tarjeta de débito. Entonces fui y metí la tarjeta de crédito para sacar, no sé cuánto era. Lo que me cobró el banco por esa operación Carísimo. era carísimo, impresionante, ¿verdad? Entonces, no saquen plata No. del cajero usando la tarjeta de crédito No. ni por si acaso. Es un gran error. Y además, esto después tenés que devolver. O sea, vos pagaste lo que tenías que pagar y te olvidás que eso quedó como una deuda acá dentro de tu bolsa, ¿verdad? Por eso yo ponía acá esto de racional y emocional. Cuando lo explicamos acá en un pizarrón, ¿verdad? Todo parece muy razonable, ¿verdad? Pero en realidad el comportamiento es 100% emocional. Si uno está desesperado, úsala. Si uno está triste, usa. Si uno está ansioso, lo usa, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y tratar de... el principal consejo, creo yo, Santi, es, ¿verdad? Tener este orden, esta planificación, esta conciencia. Ese es el ABC de la educación financiera, ¿verdad? Porque si no, uno va atacando nomás lo que le ocurre en el campo de batalla, sin plan, ¿verdad? Y acá que tenemos... Bueno, Andy. y esta parte me parece importante, ¿verdad? Que son como 4 niveles de lo que es la generación de tu posición financiera, ¿verdad? La primera, que es como la fundación o la base, es en donde vos tenés que generar ingresos constantes, o tu primer objetivo sería tener ingresos, ¿verdad? Y que sean constantes. Segundo, cancelar las deudas. Una vez que tenés ingresos, proponerte a cancelar todas las deudas. Y por último, llegar a un superávit mensual, o sea, ingresar más de lo que gastas. Ese sería el primer nivel. El segundo nivel es donde logramos estabilidad, donde ya estamos sin deudas, donde ya todas las facturas están pagadas y donde ya genero fondos para mi inversión. Ya no tengo problemas con deudas, están todos cubiertos mis gastos y encima generé suficiente como para ir acumulando para invertir. Acá estamos en el tercer nivel, en donde yo ya tengo necesidad de pensar en estrategias de inversión, qué voy a hacer con la plata que me está sobrando. Entonces tengo que invertir para generar renta o intereses. Eso me genera ingresos pasivos, que significa que hay plata que me entra en mi bolsillo sin que yo trabaje, ¿verdad? Y por último, decidir comprar otros activos, ¿verdad? Entonces yo puedo comprarme un inmueble, con el alquiler que cobro pago la cuota del auto, ¿entendés? Entonces ya es una estrategia. Y la cuarta ya es una abundancia, ¿verdad? En donde el trabajo ya no es un problema, porque ya vos, tu costo de vida es, no sé, 30 millones y vos generás 30 millones pasivos y ya no necesitas, es una opción nomás trabajar. Te dedicas a viajar, te dedicas a donar, te dedicas a enseñar, ¿verdad? Ojalá se pueda llegar a ese nivel, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿en qué nivel estás? ¿En qué nivel están? ¿Verdad? Es importante porque cada uno tiene como un plan, ¿verdad? Si uno está acá, bueno, listo, puede llevar 2, 3 años cancelar las deudas, ¿verdad? Cuando me refiero a cancelar las deudas no significa el 100%, uno puede tener deuda
digamos, de largo plazo, como una casa, que no necesariamente tenés que cancelarla toda. Claro. Pero me refiero más bien a la deuda de consumo, esa que existe, que te saca flujo de caja mes a mes porque lo tenés que cancelar, ¿verdad? Bueno, más o menos es una aproximación a si la tarjeta de crédito es o no un aliado. Me parece que hay tips interesantes como para tenerlo en cuenta y sobre todo para realizar un uso consciente de estas tarjetas. Eduardo, para cerrar, y le invito a sentarse a... ¿Dónde se fue la silla de Fito? ¿Desapareció? Allá está. Quédate nomás parado ahí, ahí, Santi. Fito, quédate ahí, Fito, no te preocupes. Quédate acá, Santi, Quédate si es ahí. tu lugar acá, Santi. Para cerrar te pregunto, Eduardo, ¿cuál es la proyección? ¿Vamos a estar mejor, como dice el eslogan de un candidato? ¿O en realidad la cosa viene compleja en materia de inflación, economía familiar y compañía? Y de endeudamiento, Y que de ya endeudamiento. existía, ¿verdad? Y es la gran pregunta. Difícilmente tengamos problemas de endeudamiento o morosidad alta en el corto plazo. Pero en la medida en que la inflación se vuelva cada vez más permanente, porque hay que decir también, el año pasado prácticamente se decía que 2022 iba a ser un año de una inflación de 4.5%, de hecho que era la proyección del Banco Central. Ahora ya estamos hablando de una inflación otra vez récord de 8%. No tenemos una certeza absoluta de que para el cierre de 2022 ya tengamos ese escenario en el cual vayamos convergiendo hacia esa meta de 4%, pero tenemos que también considerar de que el escenario internacional llegó a una complejidad extrema y es muy difícil de que esto se vuelva aún más complejo. Pero la certeza absoluta no tenemos. Claro. Lo importante es que tenemos indicadores estables, positivos, y mientras la inflación no se dispare o siga en estos niveles tan altos, lo más probable es que esto se vaya encauzando nuevamente. Eduardo, Andrés, gracias por acompañarnos. Dale, Santi. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Antes de la pausa, hablarte de campesinos.